Bienvenido o bienvenida a el segundo Magisterio Te Habla, nuestro segundo podcast, aunque ya sabes que están colgados los audios de los vídeos de YouTube, el podcast es una cosa propia, absoluta y con su propia dinámica. Eden y yo estamos encantados, bueno, y sobre todo Cooper, que ya sabes que aquí es el que manda, el que decide y el que tiene voz y voto de todos. Estamos encantados con el feedback y la aceptación que está teniendo el podcast, que tuvo el primer podcast. Tanto es así que hemos hecho caso a algunas de vuestras ideas y traemos secciones nuevas bien calentitas y algunas más que irán cayendo. Pero antes, novedades y cosas importantes de la vida. Este fin de semana estuvimos en las jornadas cartomágicas del Teatro Encantado. Ya tiene una solera del copón, ya llevan unos cuantos años y la verdad es que es uno de los encuentros de cartomagia más interesantes del mundo. Así que si puedes, no te lo pierdas. Además, tuvimos la suerte, bueno, en el primer caso la tuve yo y luego la tuvimos Eden y yo, de participar con Pipo Villanueva y con Buddy Aragón en un coloquio sobre creatividad. La verdad es que me lo pasé fantástico y me sentí arropadísimo y de aquí les agradezco muchísimo que me invitaran. Después, Eden y yo estuvimos en uno de los mejores shows que te puedes imaginar, que es una cosa fantástica. Si esto pasa en algún sitio en el que lo puedes ver, no te lo pierdas, en el Late Night de Mario. No te voy a contar nada para que si vas no tengas un spoiler ya aquí de casa, pero participamos en una entrevista hablando de algunas de las cositas de la tienda y mostrando los 3 peores productos que hemos tenido. Ya te dejo a ti que intentes adivinar cuáles son. Ya te adelanto que no los ponemos a la venta, que están ahí y ahí se mueren. Más cositas. Nos vamos este fin de semana a Vitoria, a Magialdia, y además nos vamos con las maletas cargadas porque estrenamos 26 de Alberto de Figueiredo. Llevamos ya 2 años trabajando sin parar en esa doble obra que yo creo, bueno, ya estoy seguro de que se va a convertir en un imprescindible de la magia española, igual que fueron los libros anteriores de Alberto. Tenemos ahí la presentación, así que estamos nerviosos. Ya mandamos las pre-reservas y además de esto, también presentamos una colaboración con Bernet y con Iñaki Zabaleta, que presenta su libro ¿Quién es Iñaki Zabaleta? Y eso me lleva a ir adelantando, y lo meto calzadito, una de las primeras modificaciones a las secciones que tenemos. Me decíais, que estaría bien escuchar una voz más en el podcast, así que cogí a Iñaki y nos grabamos una entrevistilla hablando de su experiencia en China, que va a ser la primera sección que veas. Después te voy a hablar de la esquiva figura del perfeccionista a través de una peli y un libro fantásticos que te recomiendo, y hoy cambio la ideíta, esa final que puse la semana pasada, por un detallito histórico de la magia, que esa sección será cambiando, es una sección siempre cortita que va a variar en un sentido o en otro. Y lo importante de todo esto es que ya antes de que pase más tiempo, ya te suscribas. Esto está en iTunes, iBooks, Spotify, YouTube, y des todas esas cosas de feedback que son tan importantes. Y además le eches un vistazo a nuestros Magia Studio Secret Files, esa plataforma online tipo Netflix en la que tienes toda la magia que te puedas imaginar, explicadita y masticadita por mí. Esta semana tenemos una clase de las cartas ESP, que es uno de los cursos que más está gustando, y otra nueva de los ases lentos de Dai Vernon, que estamos estudiando ahí a fondo con todos los detallitos para sacarle todo el jugo a una de las obras maestras de la magia. Ya ves que tenemos un montón de cosas. Pero, paso a paso, vamos a empezar por lo primero, que tenemos una entrevista, que es una gozada, te lo digo ya porque ya la grabé antes, la voy a meter ahora, con mi queridísimo y súper admirado Iñaki Zabaleta. Estamos aquí, es el primer podcast que hago con persona hablando en directo. Hasta ahora era mi voz solo. Me siento orgulloso, entonces. Era uno, hice uno, así que tampoco... Bueno, el segundo ya. En la corta carrera, pero bueno, te quedas aquí en el momento de inicio. Bueno, estoy aquí, claro, yo no te presento porque estoy acostumbrado a grabar vídeos y entonces se me ve, pero claro. Estoy con Iñaki Zabaleta, que no lo estáis viendo. Un gusto estar acá contigo, Ricardo, un placer. Pero lo estáis oyendo. Y estamos aquí porque Iñaki está en España, ahora justo, porque esto como no lo grabo cuando se emite, estamos en Magialdia ahora. Estamos... Sí. Hoy, se supone, cuando esto salga, tú y yo estamos en Magialdia. Fenómeno, perfecto. Pasándolo muy bien. Me imagino, comiendo delicioso y viendo magia. Como de viernes por la tarde, ya poco entrando perfecto. En la perjudicación de por la noche, pero ahí estamos. Genial. Y ya habrás presentado tu libro. Entiendo yo que sí. ¿Qué es? Yo que no estoy seguro qué día es, pero... Bueno, pero en este fin de semana estás presentando tu libro. Seguro. ¿Quién es Iñaki Zabaleta? ¿Quién es Iñaki Zabaleta? Magia de cerca, de escena, de todo tipo. Un poquito de cada cosa, sí. Pero como hablamos la semana pasada, es muy difícil hablar aquí con los tiempos reales de tu libro en YouTube. Sí. Hoy venimos a hablar de otra cosa. Genial. Es tu última epopeya. Porque yo la vez anterior que te vi, estabas previo a irte a China. Sí. Y ahora ya pasaron 3 años. Sí. Cuéntanos un poco qué estuviste... Bueno, a ver, yo hago un primer
como un primer resumen. Yo estaba en España haciendo una pequeña gira, como hago casi todos los años, o así hasta irme a China. A mí me llama Juliana Chen, que es mi representante, me dice, mira, hay una posibilidad de un contrato para irse un año a China. Lo que sí nos tenemos que ir ahora en agosto. Digo, agosto, digo yo, estamos a junio. Bueno, si es en agosto, la cuestión es que eso, cierro mi apartamento en Argentina, convenzo a mi mujer para que se venga un año conmigo, todo eso, y desembarco en China, en una ciudad que se llama Zhuhai, que es al sur de China, en la provincia de Cantón. Yo estaba trabajando en una empresa que se llama Chimelong, que es como, para hacerse una idea, es como un Disney chino. Es un circo grande, con 3 hoteles bien grandes también, con un parque gigante que tiene ballenas, delfines, sí, claro, más atracciones y... para que se den una idea, en el parque entran 100.000 personas diarias. y en el circo, en el primero de los circos, entraban 6.000 personas por show, ¿no? Digo el primero de los circos porque vino un tifón y lo tiró abajo, ese circo. Y entonces empezaron a usar el que usaban antes, que era solamente de 3.000 personas. Claro, que bueno. Pero bueno, se hacían 4 funciones diarias, ¿sabes? O sea que también no es que hubiera mucho problema. Y bueno, yo empecé trabajando, digamos, yo iba a trabajar en los hoteles, entonces yo tenía que hacer 3 shows diarios. Uno de los shows era en una cena show, en un restaurante con un escenario, una cena show. Y después los otros shows que hacía era en los hoteles. Como si en el lobby del hotel sería como imaginarse una situación de calle, la cual yo me paro ahí, se junta la gente y hago una sesión de magia ahí para la gente que está ahí. Eso fue al principio. Después también trabajé en el circo, pero bueno, eso fue al principio. Al principio es muy difícil, muy duro, porque es muy difícil. Nosotros nos damos cuenta lo dependientes que somos de la palabra. Claro. Pero en muchos aspectos, no solo en la magia, sino en la vida cotidiana, el no entender, no poder leer, no poder entender, no poder decir nada, es porque encima ni los gestos son iguales. Claro, sobre todo, que eso me pasó la última vez que estuvimos en Japón, que los gestos son diferentes, y es que ese apoyo... Claro, para decirle no a una persona no le puede mover la mano, y tiene que hacer como cruzando claro, las manos así, que eso es decir no, si no, es no como el última cosa a la que tenías para agarrarte, que es el lenguaje ahí de signos, no funciona. No es lo mismo, entonces bueno, muy difícil. Yo agradezco haber estudiado tanta magia antes. ¿Por qué? Porque eso me permitió a mí tirar, digamos, de repertorio antiguo y de cosas que yo había estudiado y había practicado para poder en un primer momento salvar la situación. Porque es muy difícil hacer un show de media hora en el cual uno no puede hablar. El de la cena show era muy fácil, porque yo hacía las rutinas musicales mías. Claro. Eso no hay ningún problema. Pero en el otro, que uno tiene una cierta interacción con la gente, que uno tiene que estar ahí, era muy difícil hacerlo sin hablar. Muy poca gente entendía inglés en ese momento. O sea que estaba muy, muy complicado. Entonces, ¿yo qué hice? Si bien yo pude salvar la situación rápidamente para funcionar y para que no me echaran básicamente del trabajo, ¿no? Porque hay que funcionar. Me daba cuenta que yo no estaba haciendo el repertorio que a mí me gustaba, lo que yo quería. Entonces, bueno, dije, tengo que aprender a hablar chino. Claro, y además es para estar un año. En principio era para estar un año. En principio era para estar un año. Entonces dije, bueno, por lo menos, a ver, yo empecé aprendiéndome las cartas, después saber cómo se decía pensar una carta, después cómo se dice mezclar. Y bueno, así de a poco fui aprendiendo. Y bueno, hoy gracias a Dios puedo hacer el show entero mío. Qué maravilla, ¿no? En chino, sí, eso es una genialidad. Es más, ahora el siguiente contrato que voy a hacer en China, ya voy con mi unipersonal. Claro, eso es, a día de hoy, poder hacer un show en chino es casi un nuevo poder. Porque te abre un universo que de otra forma... Me abre una puerta, creo que me abre una puerta grande, porque no sé cuántos magos occidentales pueden hablar chino y hacer un show completo. No, yo no hablo de decir unas palabras. Sí, no trampearlo, sino... No te digo que lo puedo decir como en inglés, pero puedes tener una experiencia satisfactoria. Pero casi, claro, pero casi. Así como el inglés pierde contra el español, que no es mi lengua madre, bueno, en el chino pierde un poquito con respecto al inglés, pero un poco, ¿no? Sí, pero bueno, pero es funcional, el público ya lo asume. Y la gente lo entiende, y aparte uno claramente es un extranjero. Claro, nadie te pide hablar. Nadie te pide que uno hable perfecto, ¿no? Mientras se entienda, es suficiente. Así que así empecé, claro, cuando ya empecé a poder hacer mis cosas en chino, empecé a trabajar en el circo también.
Porque, bueno, venía bien, y si bien el circo era para 3.000 personas, hablando, el material mío de escena entraba perfectamente. Claro. Y bueno, es una experiencia muy, muy buena, la verdad que fue una experiencia muy buena. La audiencia china muchas veces es muy difícil a la hora de... porque pasan varias cosas. Una de las cosas que pasan es que ellos son como muy desconfiados. Todavía no tienen esta cultura de la magia. Me siento a ver un espectáculo. La magia todavía es a ver si descubro el mago. Claro. Entonces hacen todo por descubrirlo. Si te pueden agarrar la mano, te la agarran. Si te pueden dar vuelta una carta, te la dan. Entonces, sin dominar el lenguaje al principio, Claro. todavía es más difícil, ¿no? Y después otra cosa, ellos no tienen la costumbre de aplaudir cuando uno termina un juego. Entonces uno termina un juego, y eso fue un aprendizaje para mí, porque yo terminaba el juego y claro, había como un silencio, y entonces yo rápidamente empezaba otro juego, y eso era un error. Yo aprendí a disfrutar, a disfrutar ese silencio y a que ellos disfrutaran, porque en ese momento ellos están hablando y están diciendo, ¿cómo será? No, pero lo puso ahí. Ay, no puede ser. No, pero no viste que... Y es esa pausa de relajación que necesita todo efecto de magia. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a hacerla con el aplauso y parece que si no están aplaudiendo, no están disfrutando, Sí. Pero no es así. Nosotros pusimos, Eden y yo, en un viaje, aplaudir un montón de asiáticos en un show, porque fuimos de público y era un espacio pequeño. Sí. Y también son muy amables. Nosotros fue en Japón y la gente te corresponde mucho y ellos no aplaudían. Claro. Pero nosotros aplaudíamos como locos por nuestra cosa cultural y nos acompañaban aplaudiendo. Entonces yo creo que les hicimos pasar un momento rarísimo. Porque ellos veían a dos de fuera que no sabían comportarse entre el público aplaudiendo. Ellos aplauden al final, cuando termina todo. Al final termina todo y ahí aplauden. Como aquí un concierto de música clásica. Claro. Ellos aplauden el show. Ellos te aplauden del show, al final, exactamente. No cada vez que uno hace un efecto. Pero bueno, eso también tiene un problema, ¿no? Porque uno está acostumbrado que mientras aplauden, enfila una carta, claro, empalmo la otra. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, porque eso es verdad, que la atención depende mucho de cómo se siente un espectador a ver magia. Claro. Ellos relajan de todas maneras cuando termina el efecto. No es que no relajen, pero no es lo mismo que con el aplauso. Y también nosotros... uno personalmente, ¿no? Percibe esto. Claro, y nosotros tenemos además el sonido, ¿no? Que parece que el sonido del aplauso es un ruido blanco que nos permite hacer muchas cosas. Claro. Y no oírlo y hacerlo eso en silencio. Exacto. Tiene que ser raro. Exacto. Sí, no es raro. Al principio me resultaba difícil de llevar, pero después lo entendí. Dije, no, me tengo que... Y después también eso es como un crecimiento personal, ¿no? Porque hoy en día me resulta más fácil manejar las pausas. Yo allá tenía que hablar más pausado no me queda otra, porque si no me entendían, porque de un acento muy extraño hablando chino. Entonces, eso me llevó y fue un aprendizaje porque me aprendí a que le hacía falta eso, pero no solo en chino, en español. También fue un ejercicio muy interesante a la hora de exprimir, digamos, de cada juego, qué es lo que realmente necesito decir. Esto es como eso que te dicen, bueno, estás en una isla desierta, ¿qué 10 cosas te llevas? Sí, claro, Esas son tus 10 posesiones más valiosas. Bueno, cada juego de magia, al principio, yo tenía que hacer eso. Porque cada palabra me significaba un gasto de aprenderme la palabra, pero aparte el riesgo de decirla en el show y que no me la entendieran. Entonces eso también me sirvió para entender... Es un depurador buenísimo de charla, un excelente depurador. Todo lo que es súper... Al menos saberlo, no está mal decir más cosas, pero saber... Claro, pero bueno entenderlo, claro. Pero entender qué es lo que es primordial y qué es lo que... Y lo que sabes además luego cuando a partir de ese momento que se tiene que oír, que se tiene que entender, claro. Y que si no se entiende eso puede flojear. No funciona, exactamente. Sí. Y después, bueno, el efecto, ¿no? El efecto mágico, uno puede hacer algo prácticamente, ¿no? O sea, como nosotros muchas veces le damos mucha importancia a esa frase, esa palabra que dije porque se me ocurrió a mí y que la digo y cuando digo esto cierra todo. Y en realidad no es verdad. El efecto mágico es tan fuerte y tan potente, generalmente, que con solamente hacer el efecto, si uno tiene una energía positiva a la hora de hacerlo, en cuanto a la personalidad, casi que sin palabras muchas veces, la magia se vive y la bien fuerte también, ¿no? Que es verdad que nosotros en magia tenemos al dios efecto que es bueno. Claro. Que muchas veces no lo ponemos en el lugar que tiene que estar. Claro, y queremos hacerlo de menos. Porque yo tengo ahí a veces un poco la sensación de que nosotros, como el efecto es tan fuerte, sentimos que nosotros quedamos flojos al lado. Como que nos roba protagonismo. Claro, cuando realmente somos una simbiosis con el efecto. Claro, sí. Si nosotros no cabe el efecto y nosotros sin el efecto estamos ahí un poco... No hay que hacer. Ya, es así. Yo vi alguna foto del circo.
Sí. Y la verdad que era un circo precioso. Hermoso. El circo era hermoso. Una situación muy curiosa además para hacer magia, porque el escenario hasta en escenarios diferente. Claro. Porque tú estás más abajo que el público, al revés que en un teatro en muchas situaciones. A ver, actuar en pista tiene también su aquel. No solo por la comunicación, aunque, a ver, hay una parte de la pista que ve espaldas y culos. Claro, sí. O sea, no se puede hacer todo para todos lados, ¿no? Pero sí que es diferente, es otra comunicación y también, bueno, uno no tiene ángulos, no tiene que hacer la cosa rodeado. Entonces, para mí fue una cosa más que interesantísima. Y ese año se convirtió en 3 años. Ese primer año que iba a ir yo se convirtió en 3 años, exactamente. Sí. Que eso tiene que ser, para el crecimiento mágico es fantástico, ¿no? Porque es ir amoldándote tú también personalmente. Sí, y que aparte yo en esos 3 años hice más de 3.000 shows ahí en China. Entonces, yo no solamente aprendí a hablar chino, sino que aprendí cómo hacerle magia a los chinos. Claro. Y cómo hacer magia en situaciones a veces muy diversas o situaciones que son culturalmente diferentes a las nuestras. Para mí fue una experiencia increíble y estoy deseando volver ahora. Claro. Encantado, claro. Porque encima ahora extraño. Me pasa, cuando estoy en España, extraño Argentina. Antes me pasaba, cuando estaba en España extrañaba Argentina. Cuando estaba en Argentina extrañaba España. Ahora le agrego China. Cuando estoy en España extraño Argentina y China. Cuando estoy en China extrañaré España y Argentina. Eso es inevitable. Pero bueno, yo creo que hay un momento en el que son tantos sitios que eso se diluye y te gustan todos. A mí me gustan todos, en realidad me gustan todos. ¿Y la vida? Porque claro, estamos hablando siempre de actuar, pero también te tienes que adaptar a una forma de vida, un ritmo de vida totalmente distinto durante un periodo muy largo. Bueno, yo soy de las personas que dicen, donde fueras a lo que vieras. O sea, que yo no trato de imponer mi cultura. Además, ahí debe ser imposible. No es que sea imposible, pero te cuesta más todo. Entonces te cuesta más todo. Si uno quiere comer, yo quisiera comer asado allí y todo, podría, pero sería más costoso. Mejor comer marisco, que lo tienen muy bueno ellos, claro. Pescado fresco. Claro, y disfrutar de una etapa de la vida. Disfrutar de una experiencia nueva. Y lo mismo a nivel cultural, ¿no? Si ellos cenan a las 7, pues oye, pues a las 7 cenan. Yo normalmente ceno a las 10, pero bueno, no voy a andar cenando a las 10 y todo el resto del mundo cena a las 7 de la tarde. Sí. Es adaptarse. Cuanto tú menos te resistas a ese proceso, más rápido te adaptas y más fácil es la vida. Pero ya te digo, al principio era muy difícil, porque ahora también se agudiza el ingenio, ¿no? De sacarle fotos a las cosas que uno quiere hacer. Comiste una comida que te gustó, bueno, le sacas una foto para el siguiente restaurante pedirle eso. Bueno, hay muchas artimañas que uno se va haciendo y bueno, pero sí, fue una experiencia grandiosa. Y ahora vienes aquí ya con un montón de proyectos, tienes una sala, te vas a hacer algunas conferencias ahora, libro nuevo. Sí, la verdad que, a ver, en realidad no, me llegué de China y no paré porque la idea era parar un poco, pero por otro lado me daba miedo esto de decir, a ver, yo estoy acostumbrado a un ritmo de trabajo de hacer 3 shows diarios, si yo ahora me quedo 2 meses en Argentina, panza arriba, el descanso me venía bien, pero me daba un poco de miedo de decir, bueno, a ver si... Entonces dije, bueno, voy a tomar un poco de trabajo, comparar. Pero claro, cuando quise tomar un poco, ya se convirtió en mucho. Y luego, bueno, veníamos a presentar el libro en Vitoria, actúo en Vitoria, actúo mañana en Valladolid, bueno, en fin. Sí, que no... Todo. Que eso no se puede parar, claro. Y después de acá empalmo con China, porque digo, ¿para qué me voy a volver hasta Argentina, cruzar el océano hacia atrás? Claro, que ya la vuelta te sale... Me sale la vuelta más redonda si me voy directamente a China. Así que me voy otros 20 días a China y ya luego vuelvo para Argentina. Y ahí sí supongo que descansaré. Como tiene que ser semanas. Un poco. Sí, ahí sí, ya sí. Bueno, qué alegría tenerte aquí. No, la alegría es mío, un gusto. Muchas gracias por estar aquí en el podcast, ese segundo, pero la verdad es que me lo estoy pasando de maravilla. Faltaba más, un placer. Y aprendimos un montón. Muchas gracias. Yo también, un placer. Y el libro, compraos el libro. ¿Quién es Iñaki Zabaleta? Yo lo estoy mirando, me lo estoy leyendo. Ya me lo había leído, me lo tuve que leer varias veces además para revisar la maquetación y para todo el asunto. Y la verdad es que te lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Salsa Shark. Esto que acabas de oír son los primeros compases del tráiler de una de mis películas favoritas de juventud, vamos, de adolescencia, pues joven sigo siendo igual, que es Clerks, de Kevin Smith. Uno de los grandes hitos del nuevo cine indie americano, del cine independiente. No es igual a Inaugurador, eso sería cosa de Steven Soderbergh oficialmente, o de Jarmus, o de algunos otros de otro lado. Sin embargo, define perfectamente el espíritu de su época, que luego modificarían ya de una forma que cambiaría la historia del cine los hermanos Weinstein, pero eso ya es otra historia.
Clerks es una película maravillosa que narra la vida de dos tipos en una especie de 7-Eleven. Esto es así porque Kevin Smith, el director, realmente trabajaba en ese 7-Eleven y entonces decidió que lo que iba a hacer era grabar su película absolutamente independiente, como no puede ser mejor, de noche cuando el local estuviera cerrado. Y además lo iba a financiar dándose de alta en un montón de tarjetas de crédito, además de sablear a toda la familia, agotando el crédito para el presupuesto y después esperando recaudar lo suficiente para cubrirlo. Por suerte para la historia del cine lo cubrió. Por mala suerte para la historia del cine, parece que a partir de un par de décadas después, Kevin Smith no supo hacer ni una sola película buena. En su momento la película triunfó, claro, se encontró ese año con una bestia para el cine porque fue el mismo año de Pulp Fiction y ahí sí que cambió la movida radicalmente. Pero bueno, yo te voy a hablar de esas ideas que cuento aquí, que es una mezcla un poco de ficción, cine, literatura, pero aplicadas a la magia, con una escena de Clerks, iba a decir Mallrats, que es otra película suya, que a mí me encanta. Hay un tipo, en este momento, ellos están Jason Mewes y Kevin Smith, que es además de director, es el prota y escritor, en el mostrador y entra Jason Mewes y entonces le dice, ¿qué es ese? ¿Qué hay ahí? Y hay un tipo sentado en el pasillo y le explica que se va siempre, que es un tipo que se dedica a buscar la docena de huevos perfecta. El tipo lo que hace es entra en la tienda, abre la nevera y saca todos los cartones de huevos que hay y se dedica, sentado durante todo el día de una forma absolutamente paralizante porque no puede hacer nada más, a elegir 12 huevos de exactamente el mismo tamaño, exactamente el mismo color, perfectamente uniformes, y los saca, desmonta todo, los sujeta en la mano, los mira por todos lados, los sopesa, los pone en el suelo, los echa a rodar, y le dice, sí, este tipo está aquí, viene todos los días, se pasa el día entero eligiendo la cena de huevos perfecta, y luego se va. Este tipo es un perfeccionista, no le vale otra cosa, más allá de tener 12 huevos perfectos. Pero, lamentablemente, es el perfeccionista malo. Fuera de que la historia es fantástica y de esta película se puede sacar 1000 pequeños datos, la historia que tienen sobre la Estrella de la Muerte, que la que pone a los rebeldes de Star Wars como los malos es fascinante y pasa a la historia del cine, pero que se puede sacar para presentaciones, aunque no, ya sabes que a mí no es lo que más me gusta. Pero aquí nos plantea una cosa que a mí me da muchas vueltas en la cabeza y es la idea del perfeccionista. Nosotros nos planteamos siempre perfeccionista como una especie de elogio. Además, muchas veces un elogio que nos ponemos a nosotros mismos. Decimos, ojo, yo soy un perfeccionista. Pero el señor de los huevos, que seguro que en su casa, el señor de los huevos quiero decir, el señor que mide los huevos, seguro que dice que es un perfeccionista, pero en su caso no lo es. Es un tiquismiquis, es alguien que pone el peso del éxito de lo que hace en esos huevos que están puestos ahí en el suelo. No en su calidad culinaria, no es un tipo que con un huevo normal o un buen huevo, porque no va a cambiar absolutamente nada, puede hacer una tortilla perfecta. Es un tipo que espera que el huevo sea perfecto para que él en consecuencia pueda hacer la tortilla. Yo me encuentro esto muchas veces y puedo decir que me encuentro yo a mí mismo alguna vez también en ese papel, en el perfeccionista, en el señor de los huevos, que es como lo voy a llamar a partir de ahora, y es como muchas veces me llamo a mí mismo cuando quiero pensar en esto. Es ese momento en el que tú dices, mira, no voy a hacer las monedas de mano a mano de David Roth porque es que la cascarilla que tengo no llega a ras de moneda del suelo. O sea, yo me siento en casa y me fijé en que si me pongo en un ángulo determinado, la moneda, al no ser exactamente del grosor y del cuerpo exacto, no tiene el brillo perfecto. Y yo, como soy un perfeccionista, no puedo pasar por eso. Tampoco, claro, ahora ya no hago juegos así con Bicycle, con las faros, porque claro, es que ya no son como esas de antes. Y yo, como soy un perfeccionista, en vez de practicar la faro para hacerla con la misma baraja que hace todo el mundo la faro, me paso la vida buscando cuál es la baraja que te hace la faro sola. O es que, claro, hay una baraja que dicen que es mejor para esto, entonces yo me paso haciendo esto. O no hago las bolas de manipulación, porque, claro, es que las cascarillas y las bolas como las de Facchini ya no las hay y estas no se sienten. Y en eso caemos muchas veces. Eso es un habitual, ¿eh? En el que yo me veo dibujado en decir, es que, claro, no lo hago porque no tengo el material perfecto o le encuentro fallos, pero en realidad lo único que hago es estar volcando mis inseguridades en el propio objeto, ¿no? Con los falsos pulgares yo me lo encuentro todo el rato. Es que no lo tienes del color exacto de mi cara, es como es muy perfeccionista, si no es del color exacto de mi dedo no me vale. Y al final nada lo es. Yo cuando las primeras veces que vi magos de verdad y entré en magos profesionales verles el maletín, me daba cuenta de que su material era el normal, que no tenían una cosa excelsa. Sin embargo, sí que me doy cuenta de que el material de calidad, esa cascarilla que llega atrás, se goza. Pero no se tiene que gozar como la consecuencia de la perfección del elemento, sino como
aquello a lo que llegas después de practicar tanto y tú te quieres poder permitir a ti mismo jugar con ese material de calidad, que no es una excusa. Entonces, ese es un perfeccionista malo, que tenemos que evitar. El material tiene que ser bueno, tenemos que buscar el mejor posible, pero ese perfeccionismo no puede ser una excusa para nosotros para trabajar, sino un acicate que nos tomemos para poder ser mejores yo al día siguiente. Hay otro perfeccionismo, preparando justo el corte siguiente del doble volteo, el tema de Finlay, me doy cuenta de que, se oye, igual oís a Cooper que está paseando aquí de fondo por el parque y deja sus patitas totales. Como soy un perfeccionista voy a tirar todo el podcast y voy a hacer otro, pero como sé que no quiero ser el señor de los huevos, voy a seguir hablando. Ese perfeccionista yo lo veo mirándolo del doble volteo. Hay un momento en el que dice un tipo, claro, me doy cuenta de que el doble volteo no funciona, porque claro, ¿para qué dejar la carta cara arriba sobre la baraja si luego le tengo que dar la vuelta boca abajo? Y otro dice, claro, eso es lo mismo, es una incongruencia terrible, porque si dejo una carta en la mesa, ¿cómo la vuelvo a poner luego encima de la baraja? Kaufman, que contesta mucho en el foro, es en el que está lleno de casi la peor patraña de opiniones, aunque hay cosas interesantes, dice, Vernon decía que la magia no es lógica ni tiene que serlo. Y esta gente además buscaba una cosa que es horrible, porque dicen, yo soy muy perfeccionista, así que me preocupo de ese detalle, ¿no? Es ese que es capaz de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, porque piensa que ese es el fallo del doble. No que yo se me descuadre en la mano cada vez que lo coja porque sea más malo que el hambre, o porque todavía no lo haga suficientemente bien. O al que el bosque no le impide ver el árbol, que piensa, es que ese juego es malo porque hay que dejar la carta en la mesa y luego volver a cogerla en la mano para descargar. Y no se da cuenta que el juego es buenísimo porque ese detalle simplemente es un matiz del que luego hablaremos que se puede todo reconstruir. Esa misma gente, y eso es una cosa en la que yo me reconozco, que lo digo como gente porque no me quiero estar insultando a mí mismo todo el rato, que buscan excusas, que esa misma página Jenny pasa, ¿no? Yo para poder soltar otra vez el doble de la baraja hago una movida aquí y un extra y luego giro por otro lado y tengo un manejo técnico que lo evita y no se dan cuenta de ese esfuerzo-coste. Entonces yo me doy muchas veces cuenta de que caigo en dos veces en ser el señor de los huevos por dos motivos distintos y hay que saber no ser el señor de los huevos, que es en ponerle ese peso al material por encima de lo mío y a pensar en la acción lógica de una forma totalmente médica y aséptica que a veces no me permite ver la fluidez real del juego. Sin embargo, además, cayendo a veces en el problema de la inacción, de no entender yo la solución o sobrecargando el juego de cosas que a mí, a mi parecer, lo mejoran porque ese perfeccionismo falso lo evitan. Pero, sin ya no me quiero dar más caña a mí mismo porque me estoy imaginando a mí mismo diciéndomelo enfrente, te voy a hablar de otro documento fantástico, digo, iba a decir porque no es película como el otro, es El perfeccionista de la cocina de Julian Barnes, un libro fantástico, uno de mis escritores ingleses favoritos, tiene una novela que se llama Hablando del asunto, que es genial, otra sobre Sherlock, que es una historia que inventa él, pero esto es un ensayo, porque el tipo también es ensayista y es cocinero aficionado. Y en este libro él cuenta un poco sus dimes y diretes en la vida de cocinero aficionado que se encuentra con los problemas clásicos del cocinero aficionado. No sabe qué es una tacita en tamaño, cuánto mide un huevo mediano, se encuentra toda esa serie de problemas que todos los que nos gusta cocinar nos encontramos. Y los afronta un poco desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del buen perfeccionista. El que piensa cómo puedo ser mejor yo. El que intenta superar esa batalla de que yo, si no sé cuál es el huevo mediano, cuánto tiene una cucharada de té, tengo que probar, ensayar y ser cada día mejor. Es un libro que te invito a leer porque es muy cortito, solo lo tengo aquí en la mano, el de la estantería mía, son 130 páginas de articulitos divertidísimos sobre la perfección, el perfeccionamiento, el sentirse aislado por esa necesidad de hacerlo cada día mejor, pero que a mí me lleva mucho eso, a pensar cómo la superación de este tipo se da cuenta de que el trabajo pasa por disfrutarlo y el hacerlo cada día mejor. Yo me doy cuenta y siempre pongo aquí en el asunto del mejor perfeccionista a Dai Vernon y a la gente de los magos de Nueva York en ese momento. Y estudiando el material de esta gente te das cuenta de que a ellos no les importa a veces dejar la carta en la mesa y volver a cogerla porque su perfección está totalmente soldada en una sensibilidad. Ellos son perfeccionistas porque siempre se van a exigir más a sí mismos, siempre van a querer hacerlo mejor, siempre van a estar en busca de una solución mejor, sin negar lo que están haciendo y sin negar la necesidad de la experimentación. Y encima van a saber, y esta es para mí la dificultad del perfeccionista, es intentar trabajar esa sensibilidad para saber dónde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Si nuestro esfuerzo tiene que estar en no poner el doble volteo, con apoyar la carta cara arriba de la mesa para poner la cara abajo, eso es ser perfeccionista. O ser perfeccionista es encontrar el ritmo perfecto para la revelación del efecto. Yo veo que Vernon en algunos casos dice, no le importa dejar dos cartas en la mesa,
pero se mata y en los vídeos de Revelation se ve que en su juego Jumping Jacks dedica toda la vida a buscar la manera de no cruzar una mano por delante de la otra porque siente que se oculta la carta de atrás y eso ensucia el juego. Y ese perfeccionamiento suyo no permite que eso ocurra, ¿no? Y él se da cuenta de dónde tiene que poner el valor absoluto. Sin embargo, en ese mismo juego no le importa pasarse la carta de una mano a la otra para dejarla encima. Le importa entender la claridad perfecta de lo que quiere hacer. Muchas veces se atribuye a Vernon eso de la perfección está en los detalles, pero no es ningún detalle, que Vernon cita como una frase de Da Vinci, que en realidad es de Miguel Ángel. Así que el detalle es ver las fuentes, que es una cosa muy divertida que pasa en magia. Yo no quiero tampoco criticarme ni criticar a otros por caer en el ser el señor de los huevos y no el perfeccionista en la cocina. Pero sí que me doy cuenta de que en mi caso, empezar a entender si lo que estoy intentando mejorar, el detalle que quiero decir, la incongruencia que busca, que estoy encontrando en un juego, me la está diciendo mi sombrero de ser el señor de los huevos o me la está diciendo mi sombrero de ser el perfeccionista en la cocina. Y al final tener en cuenta eso, saber quién está hablando, me permite intentar cada día dar un paso y ser menos ese señor de los huevos y ser un poco más el perfeccionista en la cocina. Y terminamos con el detallito histórico del día. Hay una perlita de las joyas bonitas de la cartomagia, que es el doble volteo o doble lift, aunque nosotros nos equivocamos un poco en la traducción. Cuando nosotros traducimos el doble lift, aunque al final ese término ya se termina pervirtiendo, por doble volteo, deberíamos traducirlo el double turnover por el doble volteo, que el doble lift es una cosa diferente. La primera cosa que tenemos del doble lift, de simplemente levantar las cartas en las que no hay contacto con la baraja, se coge esa carta y se enseña hacia arriba en vertical, como en una posición middle, y se enseña, es de Richard Neff y está en 1716 en el libro The Merry Companion, que es la cosa más antigua que tenemos. Luego está en el Ponsing, en el 1853, en una especie de salto, fingiendo un salto, o sea, es como una especie de exposé del salto en el que no se ve nada, y luego ya en Magia sin aparatos, en el Rotterberg, en el que ya explican para un cambio, el cambio push-through. Pero lo interesante es que desde 1716, o si nos ponemos un poco aquí del Rotterberg de 1897, el doble lift, que en este caso quiero recordarte esa idea de que simplemente es un levantamiento en vertical, simplemente voy a hablar una carta, ya sabemos de lo que estoy hablando, coge la carta y la enseña en vertical y la vuelve a posar en la baraja directamente, es prácticamente desconocido, nadie le da ningún interés, así que hay que pensar que hasta los años 1913, que es cuando llega Dai Vernon a Nueva York la primera vez y luego vuelve en 1915, no lo usaba ni Perry eso. O sea, es una de nuestras técnicas, Vernon aporta muchísimo y una de las cosas más importantes es el doble lift, el doble levantamiento, que lo peta en Nueva York y engaña a propios y extraños, que es una cosa súper interesante. El nombre, y esto es otra cosa también fantástica, porque claro, hasta ese momento no es una técnica popular, así que no tiene nombre, simplemente se explica lo que se hace en los libros de magia, como y aquí coges y levantas la carta, la enseñas y la vuelves a posar en la baraja. Y el nombre Double Lift, y esto es fantástico, porque hay que saber también quién pone el nombre de las cosas, es Theo Hahnemann, es el tipo que decide llamar a esto el Double Lift, después de la llegada de Vernon, en la que eso lo peta ya gordísimo. Pero no olvidemos que todavía estamos ante una técnica muy rústica, que si bien ya cumple todas las premisas, todavía tiene un pequeño problemilla técnico, que es que hay que llegar ahí a la vertical. Y en Jugar Magic Monthly, en el 53, se habla de que los primeros tíos en utilizar la idea de que cuando la carta está cara arriba apoyada en la baraja para que se sienta esa unicartidad son ni más ni menos que Leipzig, Vernon y Arthur Finlay. Realmente Vernon da crédito a la idea a Arthur Finlay, que es un tipo del que desconocemos casi todo, que tiene como mínimo 3 aportaciones a la cartomagia acojonantes, que vas a flipar, que son el Tent Vanish y el Forzaje por Rifleo. Esas 3 cosas, el doble lift, el doble turnover, que sería el voltear, que es lift es levantar, y turnover es apoyar, son cosas de Arthur Finlay, que eso es una cosa brutal. Vernon, claro, lo adopta y se convierte en el Finlay-Vernon turnover porque ya le añade esas ideas fantásticas que vemos publicadas en el libro Estrellas de la Magia.
A mí me parece, y esto solamente es como históricamente, es muy interesante que esos 3 tipos consigan cambiar la cartomagia añadiendo algo tan brutal que había estado escondido por ahí, subsistiendo de alguna manera en el submundo, y ese genio que es Dave Vernon y Arthur Findlay, que es un tipo del que sé poquísimo, pero todo lo que leo, porque no tiene tanto publicado, crea el lenguaje moderno tan interesante con una técnica, con 3 técnicas tan brutales. Y a mí me gusta pensar en ese momento eureka, ¿no? Estos 3 tipos, Leipzig, probablemente también Hahnemann, que ande por ahí, Finlay y Vernon, empezando a hacer el double turnover, descubriendo Finlay la idea acojonante que iba a cambiar como prácticamente ninguna otra la cartomagia del siglo XX, de coger la carta y en vez de levantarla en vertical, dar la vuelta y apoyarla cara arriba sobre la baraja. Es un momento de un cambio de paradigma increíble, ¿no? Que ellos probablemente en ese momento no se dieran cuenta de las implicaciones brutales que iba a tener para todo el esquema técnico futuro. Vernon probablemente ya luego lo aplicara, eso luego se popularizara en manos de, claro, estos 3, pero es un momento eureka, es un momento de cambio absolutamente increíble, ¿no? Y es ese perfeccionismo bien entendido, ¿no? Como Finlay descubre que es el perfeccionista de la cocina y como Vernon es capaz de ver que es mucho mejor apoyar ese grupo doble cara arriba en la baraja que simplemente levantarlo y hacer una descarga, sea rápida, sea lo que sea. A mí me parece fantástico descubrir estas fechas, estos conocimientos, ese grupo de gente de Nueva York de los años 20 que a mí me enamora, porque por ahí tenía que estar dando vueltas también Malini, Henry Christ, que es otro gran desconocido, aunque conozcamos los ases de Henry Christ, que debió aportar a la magia lo que no está en los escritos. Y con esto te dejo, con esa belleza, con este agradecimiento final a ese enormísimo Arthur Findlay por darnos la técnica más brutal, más cuidada y más maltratada de la cartomagia moderna. Espero que te haya gustado nuestro segundo podcast y estés atento o atenta para cuando lleguemos al tercero. No te olvides, tus valoraciones son muy importantes, tanto en YouTube, que te suscribas a nuestro canal, en iBooks, en iTunes, en Spotify. Creo que en Spotify no se puede hacer nada, pero los demás nos puedes valorar muy bien. Y no te olvides de nuestros cursos, Magia Studio Secret Files, esa plataforma online en la que tienes absolutamente todo lo que puedas necesitar de magia al alcance de la mano.